solamente a eso, pero sí especialmente a la Eucaristía. En Occidente, la palabra liturgia se tradujo siempre como oficio y como ministerio, pero en términos general, no solo para la celebración eucarística, sino también para los otros sacramentos, que yo le decía la semana pasada que también cuando celebramos el sacramento del bautismo, la confirmación o la unción, es un acto litúrgico. Ahora, para la Iglesia de Oriente, a diferencia de la Iglesia de Occidente, tenía una referencia más directamente a la celebración eucarística. Para la Iglesia de Occidente está referido tanto para la Eucaristía como también para los demás sacramentos. Ahora, el punto 1.4, evaluación y acogida de la palabra liturgia, ya lo vamos a ver más detallado ahora en este punto, porque en el Concilio de Trento, y se le llama Trento, porque todos los concilios cuando se celebran en una ciudad, y lo vamos a ver más hacia adelante, toma el nombre del lugar donde se celebra el concilio o también el sínodo. Por eso se le llama Concilio de Trento, porque se celebró en Trento en el siglo XVI. Ahí se empezó a usar la palabra liturgia para indicar las celebraciones y sus normas y también las rúbricas y los libros rituales del antiguo y también del culto referente a la iglesia. Aquí habla de rúbrica. La palabra rúbrica son la palabra indicadora que le van indicando al celebrante lo que debe de hacer. Incluso cómo debe de poner las manos, los gestos que debe de usar. Esas son las rúbricas o libros rituales antiguos o cualquier culto que se refiera a la iglesia. No es casual que el sacerdote pone la mano extendida o la junta, los signos que usa, es porque ahí hay una rúbrica que está escrito en rojo en el libro de la celebración que le va indicando al sacerdote lo que debe de hacer. Eso es lo que es la rúbrica. Y también las orientaciones de cómo debe de celebrarse la Eucaristía o cualquiera de los sacramentos. Un Un punto punto también, también no es hasta el Concilio Vaticano II no es o la Constitución Sacramento Concilium donde se nos va a presentar la riqueza propia de la liturgia. Se le llama Sacramento Concilio porque viene de sacro santo concilio. En español sería santo concilio. Porque, ¿por qué se le llama santo concilio? Porque en cuando se juntan para un concilio, se le llama así, se juntan todos los obispos del mundo. Cuando es concilio ecuménico y siempre toma las dos primeras palabras, las dos primeras letras, santo concilio, concilio santo, porque se junta toda la iglesia que la preside el obispo, pero con la presencia de todos los obispos del mundo. Entonces, eh, tiene en la Sacrosanto Concilio, que es el documento oficial que tiene la Iglesia en el Concilio Vaticano II sobre la liturgia, ahí se nos va a dar toda la riqueza de lo que es la liturgia. Pero esto se logró después de una larga experiencia y recorrido por un documento conocido, la Mediator Dei, mediación de Dios, del Papa Pío XII, que fue tratado justamente después del Concilio Vaticano II. Perdón, antes del Concilio Vaticano II se escribió la Mediator Dei, que fue un documento que sirvió de referencia o de orientación para la Sacrosanto Concilio. Entonces, el concilio, como yo le decía ahorita, es una reunión de obispos en comunión con el Papa
para tratar todos los asuntos de interés de la vida de la iglesia. ¿Cuáles son esos asuntos de interés que la iglesia trata en un concilio? Encabezado siempre por el Papa, porque un concilio ecuménico o no ecuménico debe de estar convocado, presidido y orientado por el ministerio petrino, por el ministerio del Papa, que tiene a su cargo el ministerio petrino de Pedro. Entonces, él es que lo convoca y él es que lo orienta y da las pautas a seguir. Entonces, ¿qué se trata de un concilio ecuménico? Bueno, a nivel de la doctrina, a nivel de la fe, a nivel de la moral, a nivel de la costumbre, a nivel de la pastoral también, donde se orienta todo el quehacer de la iglesia. Porque quiero decirle que la pastoral es lo más amplio que tiene la iglesia. Porque la pastoral incluye lo doctrinal, la costumbre, la liturgia, incluyendo incluso hasta el derecho canónico, que son las normas de la iglesia. Por eso la pastoral es muy importante, porque todo está referido al pueblo de Dios, a la pastoral, a lo que debe de vivir la iglesia y cada cristiano diseminado en el mundo entero. O sea que si se hace un documento, es para llevarse a la pastoral. Si se sacó esta constitución apostólica que se llama así, o dogmática, la constitución apostólica Sacrosanto Concilio, es para aplicarse en la realidad, en la comunidad, en la iglesia. Entonces, el Concilio Vaticano II ha sido el acontecimiento más grande de la iglesia en su misión eclesial, porque congregó a toda la iglesia una representación y trataron todos los temas también que se puede tratar en un concilio ecuménico. Dice que superó un cambio de mentalidad, o mejor dicho, supuso un cambio de mentalidad, de ver el mundo, pero no solamente el mundo, también de ver la iglesia. El Concilio Vaticano II transformó la iglesia, pero también cambió el mundo. Hubo una manera nueva de pensar y de ver la realidad y de ver el mundo. El Vaticano II, pues, vino a acrecentar, si te quiere, de día en día, entre los fieles, la vida cristiana y adaptar mejor las necesidades de nuestro tiempo. Vino a actualizar la iglesia, a penetrarse con el mundo, con los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Y que las instituciones que están sujetas a cambiar y promover todo aquello que pueda contribuir a la unión en cuanto a lo que creen en Jesucristo y a dar fortaleza a todo lo que sirve también para invitar a todos los hombres al seno de la iglesia, como dice la Sacrosanto Concilio número 1. O sea que ese es lo que vino el concilio realmente a hacer, y sobre todo la liturgia, a darle sentido y a saborear todo lo que es la parte de la liturgia. En el punto 1.4, que es el significado ya de la liturgia, 1.5, perdón, que es un punto muy importante, dice que si estudiáramos bien esta constitución apostólica, nos daremos cuenta que la liturgia contiene una riqueza tan grande que una sola frase no se abarca entera y que se necesita mirarla desde diferentes puntos de vista y lados para comprender el significado profundo de lo que es la liturgia como tal. De toda la constitución sobre la liturgia, la constitución dogmática, especialmente la Sacrosanto Concilio, especialmente es la número 7,
o sea, de todos los números de la Constitución Sacrosanto Concilio, es la más importante. ¿Qué dice la 7? Dice, la liturgia es una acción sagrada en la cual, a través de signos y ritos sensibles en el espíritu, Cristo ejerce su oficio sacerdotal. O sea que no es el sacerdote como tal, que yo siempre le he dicho, que celebra la Eucaristía. Él es un instrumento importante y visible, pero quien celebra la Eucaristía es Cristo. Él es el que ejerce su oficio sacerdotal en la iglesia y mediante la iglesia para la glorificación del Padre y la santificación del pueblo de Dios. O sea que toda la liturgia tiene una doble referencia a Dios y al pueblo. Culto a Dios y al mismo tiempo viene para la santificación del pueblo de Dios. Si una liturgia no santifica a Dios, o mejor dicho, no santifica al pueblo y no glorifica a Dios, no es verdadera liturgia. Por eso la importancia de la oración y de la meditación en todo sacramento y especialmente en la celebración de la Eucaristía, porque es una alabanza a Dios y una santificación para el pueblo de Dios. De esta concepción de la liturgia que nos da el Concilio Vaticano II, se desprenden elementos o aspectos de la liturgia de una riqueza grande que es preciso tomar en cuenta para que la podamos entender mejor. Y el primer punto que saca es la liturgia como acción de gracia o acción sagrada. ¿Qué dice en este punto como la liturgia como acción sagrada? Lo primero que se nos dice es que esta explicación, que la liturgia es una acción. Esto quiere decir un movimiento, una actividad que realizamos los cristianos con un doble objetivo, de santificarnos y de glorificar a Dios. La palabra acción quiere decir movimiento, algo que se hace, que se tiene en cuenta, que es algo dinámico, que no es algo como que ya se terminó. Por eso es que el diácono nos despide a nosotros al final de la Eucaristía, vayan en paz. Pero ese es para que vayamos a poner en práctica lo que hemos vivido y celebrado en el sacramento. Por eso, al ser una acción sagrada, también tiene un dinamismo. La liturgia es dinámica. Por eso una liturgia debe ser también vivencial. Una liturgia que no sea dinámica, que no sea vivencial, es una liturgia que no se vive, que no se transmite, que tú no le das como ese sentido y ese gozo. Tú tienes que gozar la liturgia para que tú salgas de ahí motivado para volver el otro domingo a encontrarte con Dios y también encontrarte con tus hermanos. No es algo que uno va a hacer o que va a oír. No es que vamos a calentar banco. No solamente podemos ir a la celebración a oír, a escuchar y, y a irnos ya como que todo pasó. No, vamos a la iglesia a participar. Por eso le llama el término participar. Como alguien, no es algo que somos algo como desconocido o extraño. A mí me da pena muchas veces que la iglesia, la gente va y ni se saluda, no se conocen y pasan muchos años juntos yendo a la misma iglesia y no se conocen. La gente tiene que saludarse, que compartir experiencia también. Entonces, porque no es algo extraño, dice aquí, a lo que está aconteciendo. Tú no eres un indiferente al hecho que está pasando, que está sucediendo ahí. Lo que está sucediendo en la celebración litúrgica, especialmente en la Eucaristía, es un Dios que te está hablando. Es un Dios que espera una respuesta tuya. Es un Dios que quiere transmitir a su pueblo el mensaje para la vida. Es un Dios que quiere entrar en relación contigo. Y por eso
es que nosotros los católicos debemos ir a la Eucaristía con un corazón abierto, dispuesto, no solamente a escuchar como algo estático, no, sino alguien que quiere ser partícipe de ese acontecimiento que te está sucediendo. Ahora bien, esta acción es una acción sagrada, no es una acción como tú hacer un baile o escribir una carta. No es una acción de tú estás en tu cocina cocinando, no. Es una acción sagrada, porque es una obra de Jesucristo. Y yo digo no solamente de Jesucristo, es una obra trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en toda acción litúrgica actúa la Santísima Trinidad. Solo que Cristo es la figura visible, es el verbo encarnado, es el que se da a conocer, pero actúan los tres. Y que el mismo Cristo hace suya su propia litúrgica, su propia liturgia. Es el Padre y el Espíritu Santo que actúan con Jesucristo. Y toda acción litúrgica la impregnan o están impregnadas por su poder trinitario. Pero más que eso, toda acción litúrgica, queridos estudiantes, tiene una acción salvadora. Porque para eso es el fin de todo sacramento, es conducirte a la salvación. Si no, no es acción litúrgica, es conducirte a la salvación y a la glorificación de Dios. El otro término para entender el significado de la liturgia es la liturgia como ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Aquí quiero detenerme antes de entrar. El sacerdocio que ejercemos los sacerdotes, los obispos, los diáconos, ustedes los fieles, que también ejercen el sacerdocio universal de los fieles, es el mismo sacerdocio de Jesucristo. No es el nuestro, es de Cristo. Por eso, en la liturgia, Jesucristo ejerce su sacerdocio aquí y ahora, en el momento, en el medio de la comunidad, donde se está realizando la acción litúrgica. Porque toda acción litúrgica tiene como destinatario o destinataria la comunidad. Y en la comunidad, más aún, tiene como destinatario a los hombres y mujeres que conforman la comunidad, que es, como dice su libro ahí, el pueblo de Dios. O la asamblea litúrgica que hemos venido hablando desde que comenzamos esta noche. La asamblea litúrgica, el pueblo de Dios, la comunidad, son sinónimos. O sea que la comunidad, pueblo de Dios o asamblea es lo mismo, solo que son términos, si se quiere, diferenciados, que tienen matices diferentes. Por medio de la liturgia, Jesucristo ejerce la obra de nuestra redención. Cuando habla de redención, habla de salvación. Lo que tienen el Concilio Vaticano II, pueden buscar en la Sacrosanto Concilio, el número 2, que le va a aparecer ese término, que es lo que lo que Jesús nos logra con su sacerdocio, que tuvo su momento principal y culminante en la cruz. Aquí, y algo que tal vez muy novedoso, que le voy a decir, y es que en la cruz, mientras Cristo derramaba su sangre en la cruz, justamente es el culmen
del culto cristiano, la cruz. Ahí Cristo ejerció el misterio pascual en la cruz. Por eso es que en Semana Santa le ponemos tanto empeño, y es que en la cruz Cristo ejerció su sacerdocio y de su costado brotó sangre y agua, que son los sacramentos de la Eucaristía y del bautismo, que son como la zapata, el techo y si se quiere, la zapata de toda acción litúrgica, el sacramento del bautismo y también de la Eucaristía. Entonces, es bueno saber que en la cruz es el punto culminante del sacerdocio de Cristo, donde Él hizo su entrega al Padre. A través de esa obediencia al Padre nos logró la vida y la salvación. En la cruz, Cristo dona la vida por nosotros, pero al mismo tiempo cumple con el Padre para bien de nosotros. O sea, en la cruz Cristo cumple una doble promesa: la promesa del Padre y la promesa para la humanidad. Para la humanidad, porque asume nuestra naturaleza y al mismo tiempo borra el pecado y nos salva. Y para Cristo y para Dios, porque Dios lo envió para que donara la vida en la cruz por nosotros. Por eso, la liturgia es celebración del misterio pascual de Cristo. Cada vez que se celebra la Eucaristía, celebramos el misterio pascual de Cristo, es decir, su muerte. Bueno, vamos a decir otra palabra: su pasión, su muerte y su resurrección en cada Eucaristía. Se hace presente. Por eso hagan esto en memoria mía. Esa expresión memoria mía es justamente esa frasecita que es la celebración del misterio pascual en nombre de Cristo. Y en esta salvación sagrada por Cristo en la cruz y en la resurrección, lo que se realiza es en la liturgia. Cristo la hace real, actuante, viva y presente. Son como 4 palabras: real, viva, actual y presente hoy. O sea, presente es hoy, en el hoy de nosotros, de nuestra realidad. Entonces, si la liturgia, sobre todo la Eucaristía, es real, es verdadera. No es una repetición y no es una simple memoria histórica, sino es real, que se realiza hoy. Segundo, que es viva. Si es viva, le da sentido a todo lo que hace y a tu vida. Tercero, actual, que se actualiza. Eso quiere decir que se hace presente en nuestra realidad. Y el hoy es que el presente de la historia. No solo el presente hoy del día de hoy, 16, no. El presente es que Cristo se hace presente, real, vivo, eficaz, para bien de nosotros. Y ahí que la liturgia es el hoy de Dios, el kairos, para usar una palabra hebrea, perdón, griega, el kairos. La palabra kairos significa el momento presente, el hoy de la realidad. O sea que en cada Eucaristía se realiza un nuevo kairos, que es una nueva realidad para bien de nosotros. Lo que Jesucristo realizó de una vez y para siempre. Lo que Jesucristo realizó hoy y para siempre. En el ayer. Hoy se hace vida. Hoy se hace realidad. Hoy se hace presencia.
y realidad para nosotros y para todas las generaciones. Y esto es una cuestión de fe. Ahora me meto en parte doctrinal. Nosotros tenemos que creer esto por fe, que la Eucaristía es algo real, que es algo presente, que es algo vivo, que es algo eficaz y que le da sentido al hoy de la historia, el Kairos. Por eso yo decía en una de mis homilías, hace un tiempecito ya, un par de semanas, y es que Cristo es el que le da sentido al mundo. Y si el mundo presciende de Cristo, el mundo muere, porque Cristo es que le da sentido al mundo. Y el culmen de ese sentido es la Eucaristía. Por eso se consagra el pan y el vino, para alimento tuyo, para alimento mío, para alimento de la humanidad, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 6. Eso es interesante que lo sepamos. Y eso se realiza en la liturgia, sobre todo eucarística. Por eso el Concilio Vaticano II lo expresa así. Me gustaría que un hermano lo leyera, cualquiera que sea el primero que lo lea, el que está ahí en su libro. El Concilio Vaticano, Vaticano ¿dónde? II, sí. Expresa lo que yo estoy diciendo y lo que dice parte de su libro que ustedes han visto ahí. Ahora lo expresa el concilio claramente en ese número. Léelo, por favor. Padre, no sé. Yo Se lo- expresa así, ya lo vi. Ok. Por esta razón, como Cristo fue enviado por el Padre, Él mismo envió también a los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, no solo para que al predicar el Evangelio a toda criatura, anunciaran que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos ha liberado del poder de Satanás y de la muerte, y nos ha conducido al reino del Padre, sino también para que realizaran la obra de salvación que anunciaban mediante el sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Bien, ahí ese número 6 no tiene desperdicio. Lo que yo he venido diciendo desde el primer día, que la liturgia te reúne todos esos elementos y que no solo en la parte eucarística, aquí dice mediante sacrificio, pero también mediante los sacramentos, o sea, los otros, en torno a los cuales gira toda la liturgia, toda la vida litúrgica. O sea que toda la vida litúrgica gira en torno al misterio pascual de Cristo, de lo cual brotaron los 7 sacramentos. Y yo le agrego también el 8º sacramento, que es la iglesia, porque en ella es que se dan los 7 sacramentos. Y si en la iglesia es la vasija, el envase, vamos a llamarle así, el recipiente, donde está contenido los 7 sacramentos, la iglesia se levanta entonces como el 8º sacramento. El otro elemento del punto 5, 1.5.15, que es el significado de la liturgia, vamos a ver otro significado. La liturgia es acción de toda la iglesia. De toda la iglesia. Aquí este punto también interesante, para que aprendamos que la liturgia es de toda la iglesia. En ella, es en ella y mediante ella que Jesucristo realiza su sacerdocio en la iglesia. Por eso, nosotros nos diferenciamos de los protestantes, porque los protestantes no creen en los sacramentos. Nosotros creemos en los sacramentos, porque creemos que Jesucristo lo instituyó como parte de la vida del cristiano.
y se realiza en ella, en la iglesia. Cristo realiza su sacerdocio en la iglesia. Todo esto lo realiza el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la iglesia y a través de la iglesia. Subrayen todos ustedes, los alumnos que están conectados, subrayen esa expresión, que los 7 sacramentos se realizan por la acción trinitaria en la iglesia, a través de la iglesia y para la iglesia. 3 palabras. En la iglesia, a través de la iglesia y para la iglesia. Se realiza todo el sacerdocio de Cristo. Pero el sacerdocio de Cristo es trinitario, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El número 7, que está ahí, otro alumno que me lo lea, para que vean lo que estamos diciendo y lo que es el número 7. Ojalá, si tuviéramos el Concilio Vaticano II a mano, se pudiera leer el número 7, pero no, vamos a leer solamente ese texto. Después te lo leen completo el número 7. Pero ese punto es importante. Otro alumno que lo lea, por favor. Yo lo tengo, padre. Pues léalo. Realmente, en una obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a la iglesia, su esposa amadísima, que invoca a su Señor y por él rinde culto al Padre eterno. Señores, eso está denso. Es una frase densa. Cuando decimos en teología densa que algo denso es que es profundo, que tiene mucho contenido, que yo se lo voy a explicar cada palabra. Cuando aquí habla que realmente es una obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado. Yo decía ahorita, en el número 1.4, que en la acción litúrgica Dios era glorificado y el pueblo era santificado. Aquí aparecen las dos cosas. Perfectamente Dios es glorificado y los hombres santificados. Y entonces dice aquí, Cristo asocia siempre consigo a la iglesia. ¿Qué quiere decir que Cristo la asocia? O que sin la iglesia, hermanos y queridos estudiantes, Cristo no realiza su sacerdocio. Eso es grande. Para que vean lo importante que es la iglesia y lo importante que somos nosotros. Sin nosotros, sin la iglesia, Cristo no realiza su sacerdocio. Lo realiza por y para nosotros. Por y para nosotros y en nosotros. Eso significa que asocia consigo a la iglesia. ¿Y qué dice de su esposa? ¿Qué dice Cristo de la iglesia? O que su esposa, que la ama, que invoca a su Señor. ¿Quién invoca a su Señor? La iglesia. La iglesia sabe que Cristo es su esposo amadísimo. Y ella es la esposa amadísima. Por eso la iglesia y Cristo están íntimamente anejas, unidas. Y ustedes los católicos deben sentirse orgullosos. Pasa que ustedes no se sienten muy orgullosos de su iglesia y no la defienden. Y creen que todos esos chinchorros, todas esas casitas de oración que están por ahí, de los protestantes, de los evangélicos, son iglesias. No, esas no son iglesias más. Yo no quiero escuchar a un católico que diga, la iglesia tal. Esos no son iglesias, ni corporaciones. Esas son, si se quiere, salas de estudio bíblico, salas de reuniones. Pero la iglesia, solo hay una iglesia. Y es la iglesia que ustedes conocen y la cual nosotros conocemos también y vivimos. Entonces dice aquí al final, que invoca a su Señor y él rinde culto al Padre eterno. ¿Quién rinde culto al Padre eterno? Cristo. Cristo le rinde culto al Padre eterno. ¿Pero a dónde? En la iglesia. En la iglesia le rinde Cristo culto eterno al Padre y nos santifica a nosotros. En una palabra, para ponérselo más sencillo,
Cristo en toda acción litúrgica santifica al pueblo de Dios y glorifica a Dios. O viceversa, glorifica a Dios y santifica a los hombres. Cristo eso es lo que hace con nosotros. Por eso cada vez que usted participa en la misa el domingo, con fe, de una manera viva, eficaz, real, presente, usted se está santificando con esa acción litúrgica. Entonces, sin la iglesia, como dice su libro ahí, sin la iglesia no hay liturgia. Es más, yo voy a decir algo tal vez un poquito hasta un poquito, si se quiere, espero que no me malinterpreten, pero yo digo que sin la iglesia, como dice aquí, sin la iglesia no hay liturgia, sin la iglesia no hay presencia de Cristo. ¿Y saben por qué? Porque en la iglesia que Cristo rinde el culto, santifica a los hombres y glorifica a Dios. Esa es la grandeza. Entonces, porque esta obra de redención la realiza Cristo con su cuerpo, que es la iglesia. O sea, la iglesia es cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. No es la cabeza sola, se necesita el cuerpo. Cristo es la cabeza, pero el cuerpo, ¿quién es? La iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La congregación de los fieles. ¿Y quiénes son los fieles? El pueblo santo de Dios. ¿Y qué es el pueblo santo de Dios? La comunidad congregada en torno a su Señor. Por eso es que el cuerpo y la cabeza se necesitan mutuamente. El cuerpo sin la cabeza no es cuerpo. Y la cabeza sin cuerpo no es cabeza. Por eso es la relación tan estrecha, tan grande entre Cristo y la iglesia. Es muy importante que lo sepamos eso nosotros. De ahí entonces que Cristo y el Espíritu Santo están presentes, pero de modo invisible, cuando se celebra la liturgia. A quien se ve es la iglesia, a sus ministros y a la asamblea. Por eso yo le decía que el ministro era un testigo cualificado que representa a Cristo. Él es el rostro visible de Cristo. El sacerdote, el ministro, el diácono, el obispo, son el rostro visible de Cristo. Y ustedes los fieles son el rostro visible también de Cristo, pero como asamblea litúrgica de la iglesia. Son visibles de la iglesia. Por eso deben sentirse orgullosos, importante cuando participan en la iglesia. Y cuando decimos que todos somos importantes de la iglesia, es porque ustedes son miembros de un cuerpo. Y si al cuerpo se le quita un brazo, está incompleto. O si se le quita una pierna, está incompleta y se ve feo. Por eso si usted no va a la misa el domingo como católico, como cristiano, pues entonces la iglesia está incompleta. No está en su totalidad, en su plenitud, porque usted hace falta. Usted es importante. Entonces, repito, Cristo y el Espíritu Santo están presentes, pero de modo invisible en la liturgia. Por esta razón, dice la Sacrosanto Concilio número 6, por esta razón, como Cristo fue enviado por el Padre, él mismo envió también a los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, no solo para que al predicar el Evangelio a toda criatura anunciaran que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos ha liberado del poder de Satanás y de la muerte,
y nos ha conducido al reino del Padre, sino también, y es importante, para que realizaran la obra de la salvación que anunciaba mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Por eso, los apóstoles que representan a la iglesia y hoy los obispos y con ellos los sacerdotes y los diáconos somos los responsables de la acción litúrgica, pero también de anunciar la buena noticia de salvación. Y cada uno de ustedes que forma parte de esa asamblea litúrgica del pueblo de Dios también tiene una responsabilidad de hacer presente el reino, anunciando la palabra, pero también con el testimonio de vida. Y veamos también otra parte de la liturgia. La liturgia es acción del Espíritu Santo. Veíamos ahorita que es acción de Cristo, acción de la iglesia, acción del Padre, pero ahora es acción del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que Jesucristo continúa realizando su sacerdocio entre nosotros. Aquí voy a hacer una parada. Y es para los que alumnos, los viejos ya lo saben, pero para los nuevos, decirle que la historia de la salvación ha tenido tres grandes momentos. La historia de la salvación. El primero fue la creación, Dios que crea. Y todo cuanto existe. Y que el rostro que se dejó ver en la creación fue el rostro del Padre. El segundo momento grande de la historia de la salvación es cuando Dios decide, después que el hombre pecó, enviarnos a su Hijo para redimir a la humanidad. Y se encarnó y se hizo hombre. Y ese Dios hombre fue a la cruz. Y por el misterio pascual nos redimió y nos perdonó los pecados. Ese es el segundo momento grande de la historia de la salvación. Pero el tercer momento grande de la historia de la salvación es este momento que ahora yo quiero entrar, el momento del Espíritu Santo, que le llamamos el momento de la santificación. Cuando Cristo decide irse al Padre una vez finalizada su misión de redimirnos, de salvarnos, le dijo, yo me voy, pero le enviaré un consolador, el Espíritu Santo, el Paráclito. Entonces aquí dice muy claramente que es a través del Espíritu Santo que Jesucristo continúa realizando su sacerdocio. ¿Por qué dice que a través del Espíritu Santo? Porque Cristo ya cumplió su tarea. El segundo momento grande de la historia de la salvación. Ahora estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo, que es también vivir el tiempo de la iglesia. Estamos viviendo el tiempo de la iglesia. Pero quien anima, quien motoriza toda la acción de la iglesia es el Espíritu Santo. Porque estamos viviendo ahora, ya no el momento del Padre que creó, ni tampoco el momento del Hijo que redimió y salvó en la cruz. Ahora estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo y el de la iglesia, que nos culminará en la parucía, en el escatón, en los últimos tiempos, cuando Cristo venga a redimirnos de nuevo en su segunda venida. Ahí terminará el tiempo del Espíritu Santo. Y terminará también este mundo. ¿Cuándo? No sabemos. Entonces, todo lo que Jesús hace ahora en su iglesia y en el mundo lo hace a través del Espíritu Santo, que nos recuerda y actualiza todo lo que hizo y dijo Jesús. Él es que nos hace presente a Cristo. Por eso
en la oración consecratoria, que el sacerdote extiende la mano para consagrar el pan y el vino, invoca al Espíritu Santo. Para que la acción litúrgica, la consagración se haga presente, el Espíritu Santo. Porque estamos viviendo ahora el tiempo del Espíritu Santo y el de la iglesia. El Espíritu Santo, Cristo, es quien nos mueve, nos empuja y nos impulsa para continuar la obra salvadora de Cristo. En este momento presente, Él nos ilumina la cabeza para que conozcamos y entendamos a Jesucristo. Nos hace latir el corazón para que nos entusiasmemos con su reino y nos da la fuerza y el modo correcto de hacerlo visible y creíble en el mundo. Es el Espíritu Santo el que nos hace todo eso, el que nos motiva, nos anima, nos da razón para vivir, para esperar. Es el que santifica, es el que nos entusiasma, es el que nos da ese gozo interior que sentimos para seguir hacia adelante trabajando. Es el Espíritu Santo. Pero quien empuja al Espíritu Santo y quien lo hace presente entre nosotros, o mejor dicho, quien le encomendó esa misión fue Cristo. Cuando dijo, yo me voy y le enviaré el Espíritu Santo. Y le transmitió esa fuerza y ese poder. El que hace posible la liturgia es el Espíritu Santo. Por eso, en toda la celebración litúrgica se invoca al Espíritu Santo para que actúe en nosotros y mediante nosotros la obra de Cristo se haga realidad. Porque sin ella, Cristo no se hace presente en el mundo, ni en el seno de la iglesia, y mucho menos en el corazón de cada cristiano. Por eso todo el accionar de nosotros debemos de invocar siempre al Espíritu Santo, como se invoca y se acciona en cada uno de los sacramentos. No hay un solo sacramento donde el Espíritu Santo no actúe, porque Él está actuando en el hoy de la historia, en la iglesia. Porque no olvidemos que lo veíamos más atrás, que todo se realiza por la iglesia, con la iglesia y en la iglesia. Y vamos ahora a ver un punto, el punto 1.10. A través de ritos y signos, Jesucristo se hace presente y actualiza su salvación. Cuando terminemos este punto, vamos a dar una oportunidad para algunos que quieran hacer algunas preguntas que son muy importantes o algún otro comentario que yo no haya hecho y que puede ser para bien de todos. Y poner atención ahora en cuanto a ritos y signos, que son cosas importantes. Dice que el rito está compuesto de palabras, de signos y símbolos, pero también acciones y actitudes y de gestos. El rito. También que todos juntos, organizados y desarrollados con ritmo propio y una estructura propia, permiten la comunicación de Dios con su pueblo y del pueblo con su Dios. Por eso la iglesia y mucha gente se pregunta por qué en la iglesia hay tantos signos y símbolos e imágenes, porque los símbolos y signos nos comunican con algo trascendente, con algo más allá. Tiene una referencia a la trascendencia, los signos y símbolos. Si usted ve en una montaña un humo,
usted dice, ahí hay fuego, o hay neblina, o está nevando. Asimismo, cuando el sacerdote levanta el cáliz, eso tiene una simbología. Cuando el sacerdote extiende la mano, ese símbolo tiene un significado. Los instrumentos que se usan, eso tiene un sentido, un significado. El cáliz, el lavado, la campana, el corporal, el purificador. Todos esos son signos y símbolos que refieren a otra cosa. Por eso toda la liturgia está hecha a base de ritos, con signos, con palabras, con acciones. Realmente podemos descubrir la delicadeza del amor de Dios, que nos regala su gracia, su salvación, su vida. Tú estabas esperando un carro verde. A través de lo que nosotros podemos conocer y que podemos sentir y vivir y saborear. Por eso cuando hay una liturgia bien celebrada, con toda la simbología y signos que se realizan, usted sale de ahí gozoso. Hasta en la limpieza, en el orden de la celebración. Todo eso nos va llevando y nos va conduciendo a Dios. Nos comunica con lo sagrado, con la trascendencia. De ahí que sea tan importante cuidar los signos de la liturgia. Eso es importantísimo. Se nos incita mucho a los sacerdotes cuando estudiamos la liturgia que hay que ser cuidadoso y dedicado con los signos. No se puede ser tirado, abandonado. No se puede tampoco uno tomar alguna postura, ni incluso hasta sonreír. Qué sé yo, algunos gestos no se pueden hacer porque se ven feo o mal. Hay que cuidar, como dice aquí, los signos de la liturgia. Es decir, es necesario cuidar mucho la parte que se ve, lo que la gente ve, lo que la gente oye, lo que la gente siente, los movimientos, las palabras. Por ejemplo, si usted se mueve mucho, usted puede desconcentrar a la asamblea. O si usted hace muchos gestos, usted vocea, usted puede también desconcentrar a la gente. Pero también si usted se duerme, usted habla muy bajito, que casi no se oye. A propósito de bajito, le voy a contar porque ayer me hicieron una observación porque la gente está pendiente con uno. Ayer me hicieron una observación en el saludo en la puerta, que yo siempre saludo a la gente en la puerta, en una de las capillas de mi parroquia aquí del Pilar, en Cacana. Yo me lo encontré un poco extraño, pero por eso te lo cuento, pero lo voy a tener en cuenta. Y fue que dijeron que yo hablaba muy bajito. Y entonces yo dije, bueno, pero o estaba durmiendo, ¿qué pasa? Porque yo soy un hombre que hablo duro por naturaleza divina. Pero yo lo voy a tener en cuenta. Incluso me dijo para que no se duerma la gente. Oiga eso. Eso era que le tenían el micrófono, bajito, padre, a propósito. No, el micrófono estaba bueno, pues yo estaba ahí. Estaba bueno. Pero me dijeron esa observación. Usted no habla bajito. Y yo lo voy a tener en cuenta, pero en la puerta un señor me dijo eso. Y estaba con toda su familia, pues yo ahora lo voy a tener más en cuenta para hablar más duro. Y si tiene problemas auditivos el señor. Y voy a mover más los brazos. Pero le hago esa referencia para que vean que cualquier cosa puede desconcentrar a la persona en la celebración. Y como salió ahora aquí el tema, pues lo hago como experiencia que lo acabé de vivir ayer. Entonces, ¿por qué a través de esa palabra, de esos signos, de esos símbolos, de esos movimientos, de esas cosas sensibles, como el agua,
el pan, el vino, el aceite, la imposición de las manos sobre la cabeza y muchos signos más que Dios nos comunica su amor y nos comunica su vida. No es al azar que la gente le dice a uno, Padre, impóngame la mano. No, eso tiene su sentido. Y yo se la impongo la mano cuando me lo dicen. O Padre, ore por mí. Yo lo hago. Porque son las formas. Pero también me cuido en que la liturgia sea vivida. Y que los símbolos estén bien, los vasos sagrados bien limpios. El corporal, el purificador, los cirios, todas esas cosas la gente lo observa. El cirio es símbolo de la luz de Cristo. Por eso el cirio tiene que ser de vela, o sea, de ardiente, no eléctrico, porque es algo que se va consumiendo y gastando. Y así como va gastándose, va iluminando. Así es Cristo, luz del mundo que va iluminando a todos los seres que vienen a este mundo. O sea que la iglesia todo tiene sentido. El purificador, que ¿para qué? Para lavar, para limpiar el agua. No, es para que no queden la partícula, ni tampoco de la gota de la sangre de Cristo que no se vaya a profanar. Porque si dejamos el cáliz sin purificar, ahí está la sangre de Cristo. Y yo creo en eso, que ahí está la sangre de Cristo. Y porque creo, entonces tengo que cuidar. Y tengo que amarlo. Bueno, todo eso es importante. Y la finalidad de la liturgia es doble. Lo dijimos ahorita, glorificación a Dios y la santificación del pueblo. Lo ha repetido esto como 4 veces. Ahora se lo pone en azul en su libro para que no lo olviden. Que la finalidad de la liturgia es doble. Glorificación a Dios y santificación del pueblo santo de Dios. Si no aprendemos eso, ya este curso de liturgia ha valido la pena. ¿Por qué? Porque usted a partir de ahora no va a ir ni a reírse, ni va a llevar el problema a la cabeza que usted tiene en su casa para la misa. Usted no se va a fijar ahora de cómo va a vestir la que está al lado. Usted no va a estar en cuenta de que si hay calor o hay frío. No, no, no. Usted va a estar concentrado a vivir a Cristo presente ahí, que quiere santificar a su pueblo. Y usted, pueblo de Dios, usted quiere también salir de ahí santificado. No solo el sacerdote, usted también salir de ahí santificado. Entonces, la liturgia como ejercicio del sacerdocio de Cristo tiene como finalidad esa doble dimensión. Toda la liturgia está dirigida al Padre, que es fuente y fin de toda la creación y salvación. Subrayen eso también. Lo dijimos ahorita, pero ahora lo está como resumiendo. Que toda la liturgia tiene como fuente y fin de toda la creación y salvación al Padre. ¿Y por qué? Porque es el creador de todo cuanto existe. Y él fue que envió al Padre, perdón, envió al Hijo y envió al Espíritu Santo. Entonces él es la fuente, él es el tronco, él es la cepa de donde se han desprendido el Hijo y el Espíritu Santo. Yo me gusta usar la cepa de plátano, porque usted siembra una sola cepa y de ahí sale mucho racimo, de la misma manera, del mismo gusto. Así mismo es la Santísima Trinidad, que los tres son Dios y cada uno tiene una misión propia. Entonces, toda la liturgia está dirigida al Padre, fuente y fin de toda la creación y salvación. Entonces, el origen y el fin de toda la liturgia es el Padre.
de toda la liturgia. Él es el fin y es la fuente. Por eso la iglesia dirige su oración litúrgica sobre todo al Padre por medio de Cristo y en unión con el Espíritu Santo. Fíjese que la oración colecta y la oración final de las tres oraciones que se hacen están dirigidas al Padre, porque Él es la fuente y es el fin. Y dice, por mediación de Cristo, porque Cristo, ¿por qué dice mediación? ¿Alguien me puede decir por qué dice mediación de Cristo? ¿De alguno de ustedes? Vamos a ver. ¿Por qué dice la oración que se dirige al Padre por mediación de Cristo? Porque Cristo, Padre, Mediaciones Sí, Santiago. es porque Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Porque Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Pero hay otro elemento importante que es porque ejerce el sacerdocio por mandato del Padre. Ejerce sacerdocio. Si una estudiante me dice que es porque Cristo está ejerciendo en ese momento el sacerdocio, en ese momento que se está celebrando la Eucaristía, para santificar al pueblo y glorificar a Dios. Por eso la iglesia se dirige siempre al Padre y en unión del Espíritu Santo. ¿Por qué unión con el Espíritu Santo? ¿Quién me dice que no sea Santiago? Porque ya tuvo esa participación. En unión con el Espíritu Santo. Lo vivo en Cristología. Padre, Sí. porque porque nuestra oración No te escuché, Wilkins. que nuestra oración y la oración a la liturgia siempre es trinitaria. Sí. Es trinitaria. Esa parte está bien. Pero hay un elementico ahí que me falta. Un elementito. ¿Por qué en unión con en unión con el Padre y con el Hijo? Hay La dos unidad, cosas que se separan. la unidad de la Trinidad, quien la ejerce es el Espíritu Santo, entre el Padre y el Hijo. Sí, bueno, dijiste una. Es por la Porque el comunión Espíritu trinitaria. Santo santifica. Es por la... No, Emilia acaba de decir algo importante. Es por la comunión trinitaria. Por la comunión trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay otro elemento. Y es porque por la unión hipostática, que es la unión, el envío que hace el Padre y el Hijo al Espíritu Santo. Se unen los tres, las tres divinas personas en la obra salvífica, en la obra redentora. Acuérdense eso, que ¿quién envía al Espíritu Santo? Lo envía el Padre y el Hijo. Y ahí se unen entonces esa unión en unidad con el Padre. Pues no están desvinculados, están unidos. Las tres divinas personas. Está claro que toda la obra de Cristo es obra del Padre que lo envió y le encomendó a él la salvación. Es una encomienda. Padre, Sí, ¿se puede decir, por ejemplo, que el Padre manda al Hijo y que el Hijo manda al Espíritu? sí y no. Ok. La primera parte es correcta. El Padre envía al Hijo.
pero el Espíritu Santo es enviado por ambos, por el Padre y por el Hijo. Ok, ok, sí es cierto. Ok. Entonces, la liturgia es la obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres somos santificados. Ya leíamos ese texto ahorita, simplemente aquí lo está recordando, que con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo. Eso también hay que subrayarlo, que la liturgia es el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo. O sea que es en la liturgia donde Cristo ejerce su sacerdocio. Y ahí lo dice mediante signos sensibles y se significa y realiza según el modo propio de cada uno de los de cada uno, la santificación del hombre y así el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, esto es la cabeza y su miembro ejercen el culto público. O sea que Cristo y la iglesia en comunión ejercen el culto de la liturgia como tal. Así lo decimos en la Eucaristía, cuando el que preside nos pide orar para que el sacrificio que ofrecemos sea agradable a Dios y respondemos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Ustedes no dicen eso todos los días en la misa. Eso se dice en toda la misa. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Me voy a detener aquí para abrir los micrófonos para la persona que quiera hacer alguna pregunta o a tener algún comentario. Tenemos unos 5 o 6 minutos para descansar un poco a nivel de la clase sistemática y ahora algunos comentarios o algunas preguntas. Queda abierto el panel. Padre, Sí, deteniéndome aquí en la primera parte del punto 1.10, donde habla sobre el rito propio y la estructura propia que permiten la comunicación con Dios y el pueblo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles explica muy bien cómo eran las primeras Eucaristías y hablan de esa estructura. Se iban a las oraciones, a la palabra, al ejercicio de la reflexión, al momento de la paz y a la fracción del pan. Creo que la iglesia en Vaticano II, de allí fue que tomó más explícitamente cómo estructurar lo que eucarísticamente conocemos hoy. Sin embargo, dice que cada rito tiene su propia estructura, que ninguna estructura ritual es igual a la otra. Pero sin embargo, todos tienen un sentido, que es la comunicación permanente de Dios con su pueblo y del pueblo con Dios. es cierto. El Concilio Vaticano II lo que hizo fue que esa estructura de los Hechos de los Apóstoles la simplificó y la puso en dos grandes partes, excluyendo los ritos iniciales. Entonces puso dos grandes partes, la liturgia eucarística, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Así es que está estructurada la liturgia. Los signos iniciales, los ritos iniciales, la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y el rito de conclusión. Así es que quedó en el Concilio Vaticano II lo que
tú acabas de decir cómo estaba estructurada en los Hechos de los Apóstoles. Pero muy buena la observación. Y perdón, y aumentando un poco con lo que tú dices, en cada parte de la celebración tiene su propia estructura, es cierto. Para poner un ejemplo, en la parte, por ejemplo, de la comunión, bueno, se comulga lo que estamos celebrando primero y después el pueblo de Dios. Después viene la purificación de los vasos sagrados. O sea que todo eso tiene su propia estructura cada parte. ¿Alguien más? ¿Algún aporte más? ¿Alguna pregunta? Padre, disculpe, donde usted dijo dentro de la estructura que está el rito de iniciación, liturgia de la palabra y liturgia de Eucarística. eucarística. Gracias. ¿Alguien más? Padre, Sí, Liliana. anterior usted estaba explicando cómo la iglesia es presencia visible de Cristo en la liturgia. Entonces yo lo puse, nosotros todos como iglesia somos la presencia visible de Cristo en la liturgia. Pero no quiero, o sea, tengo como la duda de que nosotros como cuerpo de Cristo o como miembros de la iglesia somos la presencia visible o solamente los obispos y sacerdotes. No, somos Todos, todos. todos, ok. Somos todos. Solo que el ministro, el sacerdote o el diácono o el obispo que celebra ejerce lo que le llaman el sacerdocio ministerial. Ok, y ahora sí. Y ustedes lo ejercen como sacerdocio universal de los fieles. Ok, ok. Ya. En ese punto. Bien. ¿Alguien más? Si no, pasamos al algo más. Bien, en este punto, algo más. Es bueno refrescar la memoria que el algo más viene como a rellenar o a iluminar algunos de los puntos anteriores que ya hemos visto y que el autor ve que es necesario volver a eso. El algo más, por eso se llama algo más. Viene a abundar. En una palabra, viene a complementar lo que faltó de la primera parte. Y entonces, en ese sentido, dice que es importante que tengamos presente que la liturgia es una acción de la iglesia dentro de la totalidad o globalidad de la misión de la iglesia. Esa expresión lo que está diciendo que sí es cierto que la liturgia es una acción de la iglesia, se realiza dentro de la totalidad de la iglesia, pero la iglesia es más que la liturgia, es más amplia, es más abarcante. En la iglesia se dan elementos que no son litúrgicos, porque la iglesia también tiene un brazo social, la pastoral social, por ejemplo, o si no, la mirada al mundo. La iglesia tiene que tener una mirada al mundo, a la realidad que está viviendo el mundo, para darle una respuesta desde la fe. Y por eso es que la iglesia es más abarcante que la liturgia.
La frase está bien puesta porque dice, es importante que tengamos presente que la liturgia es una acción de la iglesia. Una acción. Cuando habla de una acción, quiere decir que la iglesia tiene otras acciones que no son litúrgicas. Y ya le he mencionado dos importantes. Dentro de la totalidad o globalidad de la misión de la iglesia. Eso quiere decir que la iglesia tiene una misión global, totalizante. Y dentro de esa misión de la iglesia totalizante está la liturgia. Por eso, para poder definir de una forma concreta y verdadera lo que es la liturgia, es necesario comprender cuál es la misión de la iglesia. Y no es una acción aislada de los otros medios de servicio al reino, como son la palabra, la comunión fraterna y el servicio. Nos valdremos de un gráfico elaborado por un gran estudioso de la catequesis llamado Emilio Alberti, que nos presenta el objetivo fundamental de la tarea o de la misión de la iglesia en el mundo. Las 4 funciones o medios que utiliza la iglesia para realizar su objetivo general y fundamental, que es lo mismo su misión en el mundo. Por ejemplo, allá están los 4 puntos, están ahí. Le presenta un esquema estadístico de articulación en la praxis de la iglesia, que quiere decir en la misión de la iglesia. En el primer cuadro dice convocación o misión al servicio del reino de Dios. Eso es lo primero que debemos tener claro. La misión de la iglesia en el mundo es implantar el reino. Por eso, ella es convocada y su misión es implantar el reino. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es más que la presencia de Dios en el mundo, que viene a cambiar al ser humano y hacer lo posible para la salvación. Eso es el reino. La presencia de Dios en el mundo y en el corazón de cada hombre y de cada mujer, que lo viene a cambiar para hacerlo viable para la salvación. Y cuando digo hacerlo viable, quiero decir para hacerlo capaz de abrirse a la salvación. Y abrirse a la salvación, abrir su corazón y aceptar a Cristo como su Dios y Señor. Entonces la iglesia es convocada para eso. Primera tarea, dice aquí, de la iglesia, fundamental y objetivo final de la praxis eclesial. Ese es la primera tarea, hacer presente el reino. Segundo, funciones o mediaciones eclesiales. La iglesia tiene varias funciones y mediaciones. Se realiza en el signo de la diaconía. Se vive en el signo de la coinonía. Se proclama en el signo del querigma y se celebra en el signo de la liturgia. Ven, en esos 4 elementos fundamentales ejerce la iglesia totalizante y globalizante su función en el mundo. Esos 4 elementos fundamentales o funciones o mediaciones eclesiales. Y la vamos a explicar cada una de esas palabras ahora. La palabra diaconía, eso significa mediante el servicio. Por eso ustedes hoy han escuchado muchas palabras, muchas veces diácono. Bueno, el diácono fue elegido
capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, que es donde surgen los diáconos, en el capítulo 6 de los Hechos, cuando surgió la necesidad de la asistencia a los pobres, a los niños y a las viudas, los presbíteros dijeron que no era bueno descuidar la predicación para ello dedicarse al servicio y ayudar a los pobres y a las viudas. Y entonces se pusieron en oración, invocaron al Espíritu Santo para elegir a unos hombres que fueran honrados, honestos, capaces de oración, para encomendarle esa función. Y eligieron a los primeros 7 diáconos que conoce la historia de la salvación del Nuevo Testamento. Entre ellos estaba Nicanor, Prócoto, unos diáconos, Esteban, Matías. Ahora no tengo presente a los otros. Pereira, Lorenzo, Armenia. Parmenas, sí. Lorenzo no, Lorenzo fue mucho después. Lorenzo no, Lorenzo fue Pero muy Parmenas después. sí. Sí. Lo dice en los Hechos 6, el capítulo 6 de los Hechos. Si alguien quiere que lo vaya buscando para que lea el texto completo ahorita. Ahí están los 7 diáconos. Entonces la palabra diácono es servicio. Pero un servicio no como altruismo, por amor, por caridad, por misericordia, que al mismo tiempo lleve la promoción, porque no podemos darle las cosas a la gente y dejarlo en el mismo estado. Y ahí la pastoral social. La pastoral social tiene que promover al individuo. No solo que le llevemos cosas y le demos cosas. No. Debemos de promoverlo, hacerlo digno, para que mañana ellos mismos se ganen lo que necesitan. Y lo hacemos por amor, por caridad. Pero al mismo tiempo lo promovemos, lo educamos y lo liberamos. Esas palabras son muy interesantes cada una, ¿eh? Y tal vez los que trabajan en la pastoral social, yo espero que tengan esa palabra, sobre todo el diácono Paulino, que trabaja en la pastoral social con su equipo, y ahí veo unos cuantos más. Entonces, la pastoral social de ustedes debe estar basada en el servicio, en la diaconía, pero deben de hacerlo desde el servicio, desde el amor, desde la caridad, pero promoviendo a la persona, no dejándolo en la misma condición, educándolo, porque cuando usted educa a una persona lo promueve, y liberándolo de la esclavitud, de la ineficiencia y de la inoperancia. Ahí están, Emma, diácono Santiago, ahí te tiene para dar una charla completa, esas 5 palabras. El otro se vive en el signo de la coinonía. La palabra coinonía significa comunidad, comunión, desde la fraternidad, desde la unidad y la comunión. Los fieles míos saben lo de Jesús Maestro y ahora lo del Pilar, porque yo también lo he dicho ya aquí en el Pilar. Yo cuando comienzo la Eucaristía, yo digo, nos congregamos convocados por Jesucristo como comunidad fraterna. Comunidad fraterna. Lo que yo quiero decir es que usted viene ahí para vivir en comunión, en fraternidad, en solidaridad, para transmitir en comunidad lo que usted vive ahí. Entonces, esa es la palabra koinonía, que significa comunidad, comunión, fraternidad, unidad.
y comunión, comunicación. Usted tiene de qué comunicar lo que usted vive en comunidad. Lo que usted vive en comunidad fraterna en la iglesia, debe de transmitirlo a sus hermanos. También los que trabajan en comunidad, en Punta Cana, hay comunidad, pequeña comunidad. Ahí tienen ustedes también 5 palabras que les sirven para una catequesis. ¿Por qué somos coinonía? ¿Por qué somos comunidad? ¿Por qué somos fraternos? ¿Por qué debemos vivir la unidad y la comunicación? Entonces, el tercer elemento, donde ese reino de Dios se realiza o se dirige, es el querigma. La palabra querigma significa anuncio, proclamación de la palabra, evangelización. Ahí entra la catequesis, la predicación, la homilía. Todo eso es el querigma. O sea, ese segundo punto es muy rico. Las funciones o mediaciones eclesiales, la diaconía, la coinonía y ahora el querigma. Por eso aquí hay mucha gente que le gusta evangelizar, como, como el diácono Santiago, lo pongo de ejemplo porque uno de los promotores de eso. Entonces, la palabra querigma, anuncio, evangelización, catequesis, predicación, homilía. Si quiere, póngale ahí formación también. Porque para evangelizar hay que formarse. O sea que ahí hay 6 palabras que las personas que trabajan en evangelización también pueden servirle para su misión. Saber que ustedes son heraldos de la palabra, anunciadores de la buena noticia, evangelizadores del reino, formadores de conciencia y maestros de la fe. Ahí está la palabra catequesis. Un catequista es un maestro de la fe. Y también un predicador de la buena noticia. No todo el mundo es predicador. Hay que tener arte para predicar, para llevar el anuncio del reino. Y la homilía, que desde la homilía, que es lo que hace el sacerdote cada domingo, pues desde ahí, usando su cátedra, puede enseñar y formar a su pueblo. Y la cuarta parte de ese segundo punto, funciones o mediaciones eclesiales, es la liturgia, que es el tema nuestro. La liturgia están ahí, la Eucaristía. Ahora lo vamos a ver con más claridad, lo que yo le he venido diciendo desde el primer día, que liturgia no solamente es la misa, la Eucaristía. Aquí dice liturgia, Eucaristía, sacramentos, celebraciones, fiestas, oración, devociones, para liturgias, que no está ahí tampoco, no está ahí, hay que agregarla. Usted puede decir, pero una paraliturgia es un entierro. Sí. Una hora santa. Sí. Pero una paraliturgia también puede ser un rito de oración que se le haga a una comunidad. Todos esos elementos son importantes. Entonces, el tercer punto dentro de este esquema de las articulaciones esenciales de la praxis eclesial, nos encontramos con los agentes y condiciones personales e institucionales de la praxis eclesial. Nosotros somos los agentes. Pero como agentes evangelizadores, nos encontramos con ciertas condiciones que pueden ser personales y también institucionales. Por ejemplo, yo soy el párroco ahora del Pilar. Bueno, yo ahora
he venido aquí, tengo un mes en la parroquia, pero yo me he encontrado aquí con agentes de pastoral. Pero esos agentes tienen algunas condiciones, algunas realidades limitantes o abarcantes, como sean. Yo tengo que saberla para saber como párroco cómo lidiar con mi personal, con mis agentes, para saber para qué sirve cada uno, para qué da cada uno. Porque puede ser que mis agentes, uno sirve para predicar, otro para formar, otro para formar pequeña comunidad. Entonces yo tengo que saber lidiar con mis agentes. ¿Cuáles son sus condicionantes personales? Pero también tengo que ver cómo está estructurada la parroquia para yo saber, poder hacer una buena tarea en mi función. Entonces, ahí entra lo que le llaman, en este tercer punto, las personas y las estructuras, las instituciones y cómo está organizada esas estructuras. Usted dice, padre, ¿qué son las personas? Ustedes. Padre, ¿qué son las estructuras? ¿Quién me dice cuáles son las estructuras? Las diferentes pastorales y organismos y movimientos de la iglesia. Esas son las organizaciones, las instituciones, perdón, las instituciones. Las estructuras son, por ejemplo, la parroquia, las capillas, los ministerios. Esas son las estructuras. Y parte también de lo que tú decías. Entonces, yo tengo que saber con qué persona cuento, con cuál estructura tengo. Pero ahora yo tengo aquí en el Pilar que luchar mucho por la estructura de capillas sectoriales. Formar capillas en los sectores, que no significa hacer edificaciones. O sea, usted puede hacer una capilla ambulante, una comunidad ambulante de reuniones en un garaje o un patio. Mira, yo me sentí muy bien el viernes pasado celebrando un patio y muchas personas que habían aquí en el Pilar, en la comunidad de Divina Providencia, que colinda con la comunidad de San Francisco de Asís. O sea, había un grupo bien agradable y contento. Hasta yo me reí muchísimo con esa gente. Ahí estaba toda esa gente, estaba Jesús y estaba Wilkis, que La son los comunidad, responsables de ahí. la comunidad se llama Refugio a la Misericordia de Dios. Bueno, pues refugio a la misericordia de Dios. Ahí está Jesús, ya lo acaba de definir. Yo todavía no conozco bien esas estructuras, por eso que estoy mencionándola, pues. Estamos organizando todavía. Entonces, esa es una estructura, ese patio, porque ahí se congrega el pueblo de Dios. Porque la iglesia es el pueblo de Dios. La estructura puede ser la iglesia, qué sé yo, el edificio, pero ante está la gente, el pueblo de Dios. Bien. Entonces, y las instituciones, pues son la iglesia como tal, la comunidad. Bueno, ahora vamos a ver ese esquema que yo le acabo de describir y de explicar palabra por palabra y estructura por estructura. Lo vamos a ver ahora aquí, en este punto. En la página 18, ustedes lo pueden ver ahí. Leamos este esquema paso por paso. Primer nivel, el esfuerzo fundamental y el objetivo final de todo lo que hace la iglesia es el servicio del reino de Dios. Tengan eso como fundamento, que es lo que está en el cuadrito en la página 17. El servicio del reino de Dios. A eso está llamada la iglesia. Esa es su misión.
el reino de Dios. Hacerlo presente, anunciarlo y hacerlo presente. Ese es el servicio de la iglesia. La iglesia no tiene otro servicio, sino hacer presente y anunciar el reino de Dios. Ese es el oficio de la iglesia. Y si nosotros como iglesia no hacemos eso, no estamos haciendo nada. Entonces, dicho esto, podemos hablar diciendo que la iglesia existe para el reino de Dios. Como también yo suelo decir, la iglesia existe para evangelizar. ¿Y por qué yo digo que la iglesia existe para evangelizar? Porque evangelizando es que hace presente el reino de Dios y anuncia el reino de Dios. Entonces la iglesia existe ¿para qué? Para evangelizar. Que es el proyecto divino de Dios para la humanidad y entregado a Cristo por el mismo Dios Padre. Eso fue lo que Dios hizo con Jesucristo. Lo envió a nosotros para anunciar el reino. Y Marco 1, 14, 15. ¿Qué dice Marco 14, 1, 15? Si se lo saben de memoria. Ese versículo hay que sabérselo de memoria. Ese versículo dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Vayan y anuncien el reino de Dios. Así comenzó Jesucristo su predicación pública. Marcos 1, 14, 15. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Vayan, anuncien el reino de Dios. Y eso es importante. Porque la iglesia existe para evangelizar. El reino de Dios es una nueva manera de ser y de vivir en la que se realiza la voluntad de Dios, ya que Él es el soberano. Dios es el Señor. Dios es el dueño de todo cuanto existe, de la creación y de nosotros que somos parte de la humanidad. Y también ese es el dueño de la historia y de toda la creación. Es aceptar el señorío de Dios, su soberanía tal como rezamos en el Padre Nuestro. Venga tu reino. O sea que el reino es de Dios. Por eso Él lo manda a anunciar, para que se cumpla en nosotros, para que se haga realidad. Eso es hermosa esa expresión. Qué bueno volver a ella. Es aceptar el señorío de Dios, su soberanía, tal como lo rezamos en el Padre Nuestro. Son muchos los nombres bíblicos con los que se expresa este reino de Dios. Ahí ustedes tienen un listado de cómo se expresa el reino de Dios. Paraíso, alianza, comunión, recapitulación de todo y de todo en Cristo, cuerpo de Cristo, salvación, vida eterna, libertad de los hijos de Dios, unidad del género humano, año de gracia del Señor, cielos nuevos, tierra nueva. O sea, todas esas expresiones podemos resumirlas en una sola palabra: comunión con Dios, con los otros, consigo mismo y con la creación. A propósito, me detengo ahí y terminamos la clase ahí. Cuando decimos esta expresión, que es comunión con Dios, con los otros, consigo mismo y con la creación. Por eso la persona que peca, el pecador, no importa el pecado que sea, cuando peca, peca contra Dios, consigo mismo, con los hermanos y con la creación.
Ahí lo dice los 4 puntos. Pero también cuando el sacerdote absuelve al penitente, le absuelve del pecado contra Dios, del pecado contra sí mismo, del pecado contra su hermano y del pecado contra la creación. Porque cuando nosotros ofendemos, le ofendemos a esos 4 elementos fundamentales. Por eso es que yo le digo a ustedes, varias veces le he dicho, que el sacramento de la confesión es el sacramento de la nueva creación. Dios nos recrea a cada penitente. Cuando el sacerdote absuelve al penitente, se produce en esa persona una nueva creación. Pero no es el sacerdote, es Dios que te recrea de nuevo. Te vuelve la dignidad de él, la del hermano, la de la creación y la tuya misma. Y te vuelve a dar el estado de gracia. Buenas noches. Que el Señor pues nos siga acompañando en esta profundidad de la liturgia. Hay muchos elementos que son fáciles, hay otros elementos que son explicativos, que hay que explicarlo, pero en su conjunto esto es hermoso, el estudio de la liturgia. Porque ahora en ese cuadrito que ustedes ven ahí, si ustedes lo estudian bien, dicen de lo que yo me estaba perdiendo en la liturgia. Cómo en la iglesia se dan esos 4 elementos: la diaconía, la coinonía, el querisma y la liturgia. Y que la misión de la iglesia en este mundo es implantar el reino de Dios. Su misión es evangelizar. Eso es muy importante. Así que nada, la secretaria va a pasar la lista de ustedes y yo voy a terminar, como le dije, este capítulo la semana que viene, y la semana que viene vamos a asignarle tarea para el segundo capítulo.